Bueno, le agradecemos la visita a Jorge Todesca. Gracias por venir, No, Jorge. Ex viceministro, titular de Finsoport, la consultora, un economista muy consultado en el medio. Pero además, un hombre que conoce desde adentro la función pública, ¿no? Estamos a punto de empezar a ver otro gobierno distinto por los 2 próximos años. Bueno, a juzgar por las designaciones que hizo la presidenta, particularmente la de Jorge Capitanich, que es un hombre con experiencia política, con diálogo adentro del peronismo, entre sus pares, con el resto del peronismo, afuera del peronismo y demás. Bueno, supone que eso marca una intención, lo vimos en una conferencia de prensa y demás. Ahora, si eso se va a traducir en términos de, ahora yendo al terreno de la economía, en un cambio de rumbo en materia económica, la verdad es que tenemos señales confusas. La presidenta dijo vamos a profundizar el modelo. El propio jefe de gabinete estuvo esquivando un poco, ¿no? Para los que hemos estado y sabemos cuáles son las preguntas y cómo son las respuestas, vos te das cuenta cuando está esquivando. Y el propio nuevo ministro de Economía también estuvo esquivando definiciones de fondo, ¿no? Y contestando con cuestiones generales. Bueno, 48 horas quizá es poco tiempo para juzgarlo, pero hay una cosa clara. Hay un tema básico de diagnóstico, como lo hay siempre. Si el diagnóstico es que la Argentina necesita capitales del exterior, que el gobierno necesita financiamiento del exterior para múltiples cuestiones y para revertir la caída de las reservas internacionales, entonces la política económica doméstica tiene que estar articulada con eso. Me sorprendió hoy Capitanich hablando, esquivando, por supuesto, pero hablando y encarando el tema económico. Claro, Capitanich es economista, conoce del tema y además el jefe de gabinete maneja el presupuesto. Exactamente, él tiene una función económica. ¿Cómo será esa relación, ¿no?, con Kicillof, que es el ministro de Economía? Sí, él, digo, ha sido presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, como gobernador. También una de las cuestiones es administrar. Es administrar y administrar recursos, ¿no? Así que creo que sobre eso tiene un sentido claro. Eso no significa que sea un hacedor de la política económica global, que es otra cosa, no es a eso a lo que se ha dedicado en su vida, ¿no? A mí, del ministro de Economía, debo decir francamente que solamente conozco las manifestaciones públicas y demás, y las cosas que hasta ahora yo le he escuchado me parece que no tienen que ver con una política económica en la que se pretenda salir al exterior para conseguir recursos del exterior. Ahí hay un conjunto de convenciones que, te guste o no, te condicionan cuando estás en esa situación, de la misma manera que si tenés que irle a pedir plata a un banco. Mientras vos no vas al banco, haces lo que querés con tu plata. La Argentina está en la situación de que primero, antes de pedir, tiene que pagar todavía. Tiene que hacer las dos cosas, porque en realidad debería haber podido salir al mercado internacional para atenuar los pagos de la deuda y tener un flujo financiero positivo. Uruguay, por ejemplo. Sí. Uruguay hizo un proceso que le llamaron de reperfilamiento de la deuda. O sea, achicó el corto plazo, los vencimientos de corto plazo y lo llevó más adelante aprovechando las buenas condiciones del mercado internacional. Bolivia salió a colocar deuda al 4, al 6%, por primera vez desde 1919, cuando lo había hecho para construir los ferrocarriles. Paraguay también hubo un momento, una ventana en el mercado internacional interesante, donde vos siempre podés decir, sustituyo esta deuda que se me viene encima en el corto plazo, que tiene tasa de interés alta y demás, por otra deuda a un plazo más largo. Ahora hay un tema, ¿no? Porque hablamos de cambios de gabinete, de señales profundas, se va Moreno, viene Capitanich, bueno, todo esto que estamos hablando. Sin embargo, nos cuestionamos o planteamos los interrogantes si habrá cambios en economía, de rumbos y demás. Y la presidenta lo primero que dice, planta bandera y dice profundizar el modelo. Uno dice, escucha eso y dice, bueno, van por el mismo lugar y más a fondo todavía. Claro, con lo cual esperar medidas innovadoras sobre el tema del dólar, de las reservas, del INDEC. Y todo es medio raro después de que la presidenta diga eso. Ahí, por eso yo arranqué diciendo
que el diagnóstico es una cuestión fundamental, ¿no? Digo, no sería el primer gobierno que se tropieza fuertemente con la realidad. Mira, hay un caso histórico, 2 segundos para esto, Arturo Frondizi. Arturo Frondizi en 1959 lo llamó Álvaro Alzogaray, que estaba en sus antípodas para ser ministro de Economía, porque tenía una situación de gran déficit fiscal, también tenía problemas de divisas y demás. Bueno, lo llamó Alzogaray y Alzogaray lo condujo, y no estoy insinuando con esto que deba hacerse esto, lo condujo a la firma del primer acuerdo que la Argentina hizo con el Fondo Monetario Internacional. Y cuando esto se supo públicamente, porque primero se ocultó, se armó un lío bárbaro y Frondizi perdió una buena parte de quienes habían adherido a su candidatura, que era una candidatura progresista. A ver, ¿se puede hacer un paralelo con Kicillof? Digamos, Kicillof, parte de la biblioteca con la cual estudió y se formó, ¿va a tener que guardarla? Y sí, porque vos tenés que ver qué es lo que te va a funcionar de acuerdo a las circunstancias y al momento en que estás. Bueno, eso es pragmatismo. Sí, pragmatismo no significa sacrificar ideas ni proyectos, no significa que entonces no voy a tener educación gratuita, no significa que no voy a tener salud gratuita. Estamos hablando de la macroeconomía del país, ¿no? Sí, digo, esta situación es una situación un poco generada por un gobierno cabeza dura, para decirlo, Sí, ¿no? en términos blandos. En términos blandos, cabeza dura, que insistió de una manera hasta que produjo un déficit en el sector externo de la economía cuando no debía haber ocurrido eso. Pero ya ocurrió, está ahí. Entonces, ahora es un gobierno y un país carenciado en materia de divisas. ¿Qué puede pasar con el INDEC? ¿Qué puede pasar con el dólar? ¿Qué puede pasar con las reservas? En dos escenarios distintos. ¿Seguimos igual o tomamos algunas medidas? No, si seguimos igual, vamos a una crisis. ¿Claramente? Y sí, porque el sendero es de colapso. Es un sendero en que estamos perdiendo muchas reservas diariamente. Todavía hay muchas. No me acuerdo, creo que fue el ministro de Economía en su declaración dijo sí hay. Bueno, efectivamente hay, pero hay a pérdida de reservas, que algunos días están llegando a los 100 y 200 casi millones de dólares. 238 millones creo que se perdieron. Así es, en los últimos 2 días. Bueno, a ese ritmo de pérdida de reservas vas a tener un problema, porque además quienes están mirando esto y toman decisiones en los mercados, etcétera, van viendo el sendero y agudizan conductas que empujan al desequilibrio, porque eso es lo que ocurre. Cuando hablan hay que evitarlo. Cuando hablan de esta idea del dólar desdoblado, ¿no? La gente no entiende y dicen, pero desdoblado. Ya hay 2 dólares, dice la gente, el blue y el oficial. Pero se está hablando cuando se habla de dólar desdoblado, es 2 oficiales. 2 o más oficiales, claro. Es esto de poner un tipo de cambio diferente para el turismo, para otras actividades y demás. Te quiero decir que esto ya se ha hecho desde el año 1932. La Argentina empezó a tener control de cambios y lo tuvo durante muchos periodos de la historia, y desdoblamiento cambiario también. Los desdoblamientos son devaluaciones en cuotas, ¿no? Así para tratar de... Bueno, entonces, en realidad es un poco lo que viene pasando, ¿no? Es lo que viene pasando, pero ¿cuál es el problema? Vos hoy le ponés al turismo un dólar diferente. A continuación te van a venir, no sé, los productores de tal cosa, de tal otra cosa, y van a decir, yo también quiero ese dólar. Van a tener se vienen los lobbies por sector, digamos. Se vienen los lobbies por sectores. Empiezan las decisiones de traspaso del oficial al nuevo oficial, porque esto es desdoblamiento y multiplicación del mercado cambiario. Bueno, a lo mejor te sirve para ir buscando otro nivel, pero como destino pero no final... es la fórmula definitiva. Imposible. Bueno, si hubiese sido la fórmula definitiva y grandiosa, la primera vez que lo hubiésemos hecho ya nos hubiese ido bien y no estaríamos en la situación. Fíjate, ¿cómo se llama nuestro mercado de cambio? Que fue bautizado después del colapso de la convertibilidad y todavía conserva el nombre. Mercado Único y Libre de Cambio, MULC. O sea, Mercado Único y Libre de Cambio. Bueno, hoy no es un mercado único y no es un mercado libre. Lo fue durante muchos años, y si repasamos los discursos del expresidente Kirchner y la presidenta, muchas veces hicieron el elogio justificado de esta situación. Si eso estaba bien, ¿por qué esto estaría igualmente bien? Jorge Todesca, gracias No, a vos. por la visita, como siempre. Después de la pausa va a estar sentado acá un ministro de Daniel Scioli.
ministro de la Producción. Vamos a poder hablar de economía y de política.